Entonces, ahí está, ¿no? Y por último, los alcaldes y regidores que reciben dietas, ¿ya? Ya está. Muy bien. Continuamos con la parte de esta clase. Tenemos también las formas de salario. En cuanto a las formas de salario, estamos hablando ya de cómo es el estilo de pago que reciben, ¿no? ¿Cómo reciben sus pagos, ¿no? Los trabajadores. ¿Ya? Listo. Forma de salario. Las formas de pago. ¿Cómo reciben los trabajadores su pago? Salario nominal. Cuando hablamos de un salario nominal, los trabajadores reciben una cantidad de dinero como, como retribución por su fuerza de trabajo. ¿Ya? Es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador a cambio de su fuerza de trabajo. ¿Ya? Salario real. Cuando hablamos de un salario real, estamos hablando de un salario muy importante que recibe el trabajador, ¿ya? Que recibe el trabajador, que va a determinar su grado de consumo también, ¿ya? Muestra la capacidad de compra que tiene el trabajador, es decir, la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir con el salario nominal, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, pues, no en el salario real, ¿ya? Muestra la capacidad de compra, ¿no? Del trabajador. Es el salario más importante, pues, ¿no? Que recibe el trabajador, pues, no como retribución, ¿ok? Eh, el salario mínimo legal es un salario establecido, es el salario nominal, ¿sí? Montos en unidades monetarias, ¿no? Y que es establecido por el Estado como mínimo para poder recibir, ¿no? Su trabajo, ¿no? No por su trabajo, ¿no? ¿Ya? Que el empresario está obligado a pagar, bueno, exactamente no está obligado, dice, ¿no? Ahora le llaman, pues, no, referencialmente, ¿no? Referencialmente. ¿Ya? También tenemos el salario mínimo vital, es un salario de subsistencia, ¿ya? Este es un salario nominal también, ¿ya? Que va a permitir cubrir todas las necesidades vitales en el trabajador, o vitales. Profe, pero ¿por qué dice 1550? Ah, 1550 para un trabajador que tiene familia, ¿ya? Que tiene familia, mínimo 4 personas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar como salario mínimo vital, ¿ya? El salario por tiempo es aquel tipo de salario o aquella forma de pago que se efectúa, pues no, por el tiempo trabajado. O sea, a mí me pagan por horas dictadas. Hay otras personas que pagan semanal. Ah, pero también lo más regular es que se paguen de manera mensual. Esto es un salario por tiempo, ¿ya? En cambio, el salario de destajo es un salario que se paga, pues no por la cantidad de productos elaborados. O sea, eh, tanto produces, tanto te pago. Tanto trabajas, tanto te pago. Terminaste de pintar la casa, te pago por ese pintado. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a determinar la elaboración de un recurso, por esa producción, a mí me están pagando una cantidad de dinero. Ese es un salario a destajo. ¿Ok? Entonces, eso es un salario inclusive para muchos explotador. ¿Por qué? Porque a veces te pagan si tú produces. Y si no produces nada, no te pagan nada. Si tú produces poco, te pagan poco. Entonces, ese es un salario explotador, es un salario capitalista, pues, ¿no? ¿Ya? El mercado laboral.
Cuando hablamos de un mercado laboral, estamos hablando pues no de un tipo de lugar en donde se realiza el intercambio de bienes y servicios. Bueno, en este caso, del factor trabajo, ¿no? El mercado, tú sabes que el mercado normal es un mercado en el cual se va a realizar un intercambio de bienes y servicios. Pero cuando hablamos de mercado laboral, el recurso que se está intercambiando es el factor trabajo. ¿Ya? Ahora, la oferta laboral es la que realizan los trabajadores. ¿Ya? Los trabajadores realizan la oferta laboral. ¿Por qué? Porque ellos van a vender su fuerza de trabajo. ¿Ya? Mientras que la demanda laboral, la demanda laboral es, la demanda laboral viene a ser, pues, no, aquel realizado, pues, no por la empresa, cuando busca contratar a sus trabajadores. ¿Ya? Ahí está. La oferta laboral, ¿no? Está conformada por todas las personas que están en condiciones de vender su fuerza de trabajo. ¿Ya? Mientras que la demanda laboral es la que está considerada, pues, no como las empresas que van a contratar a sus trabajadores. ¿Ya está? Esa es la oferta laboral y esta es la demanda laboral. Y justamente, profesor, una pregunta. Y cuando hay un intercambio de fuerza de trabajo, ¿cómo se le llama ese precio? A ver, ¿cómo se le llama ese precio, chicos? ¿Mm? ¿Cómo se le llama ese precio? A ese precio. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Mm? En un mercado, el precio es el valor del producto, ¿sí o no? Ya. Pero en el mercado laboral, ¿el producto cuál es? La fuerza de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio que se paga por la fuerza de trabajo? ¿Cómo se llama a ese precio que se paga por la fuerza de trabajo? Salario. Muy bien, Jennifer. Muy bien, Kevin. Excelente. Sueldo también puede ser, Fabiana. Muy bien. Así es. Excelente, chicos. Muy bien. Ese es el salario, ¿no? Estructura poblacional. Ya con esto terminamos el tema del trabajo. Población en edad de trabajar, dice. Pobladores en edad de trabajar mayores, tienen que ser mayores a 14 años. Tienen que ser mayor a 14 años. ¿Ok? Y se dividen en dos grupos. ¿Ya? La PEA o la PET, perdón, la PET, población en edad de trabajar, es de 14 años a más. ¿Ya? Para ello se está conformado, pues, ¿en qué? En una población económicamente activa, aquellos que sí están en capacidad de poder realizar actividades laborales, en capacidad, los que tienen capacidad, y la población económicamente inactiva, los que están en incapacidad, no están capacitados para poder realizar trabajo. Las amas de casa, los estudiantes, los rentistas, los jubilados, los que trabajan menos de 15 horas y no reciben sueldo. Ellos son los de la PI, o no PEA, le dicen también, no, no PEA. ¿Ya? La PEA, en cambio, existen dos tipos de grupos. La PEA ocupada, los que trabajan activamente, y la PEA desocupada, los que buscan trabajo pero no encuentran. Los desocupados o desempleados le llaman, ¿no? ¿Ya? La PEA ocupada son aquellos que están conformados, pues no, por los adecuadamente empleados, ¿no? Los adecuadamente empleados, que son los que están trabajando adecuadamente, laboran más de 35 horas a la semana, más de 35 horas a la semana, ¿ya? Y tienen un ingreso que es superior al mínimo referencial, o mínimo legal, pues le llaman, ¿no? ¿Ya? Recuerda que el mínimo legal es referencial, ya no es obligatorio, ¿ok? También tenemos a los subempleados, aquellos que laboran menos de 35 horas a la semana, ¿ya? Los que laboran menos de 35 horas a la semana. Desean trabajar más, pero no encuentran trabajo, ¿ya? Ellos son los subempleados, ¿ok? Listo.
El sindicato, profesor, ¿cómo es el sindicato? Asociación de trabajadores constituidas para unirse íntimamente, ¿no? De una manera bien relacionada con el objeto de poder defender sus derechos laborales, ¿ya? Eh, y la conquista de nuevos derechos también, ¿no? Según nuestras leyes, para que se pueda formar un sindicato, ¿ya? Se requiere un mínimo de 20 trabajadores, ¿no? Dentro de la empresa, ¿ya? Para que pueda formarse un sindicato se requiere mínimo 20 trabajadores en una empresa. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿No? Ahí están los derechos laborales, pues, ¿no? O las 8 horas diarias, el descanso semanal, las vacaciones pagadas, ¿no? Gozar de los beneficios en la empresa, CTS, indemnización por despido arbitrario, respeto a los contratos, derecho a la huelga y la negociación colectiva. ¿Ok? Ese es en cuanto al sindicato. Muy bien, ¿estamos ahí bien? Seguimos con el trabajo. Profe, es un tema bastante amplio, ¿no? Y bastante amplio ese tema del trabajo. Conflictos laborales, los problemas. Son problemas que se presentan en las empresas con sus empleados, ¿no? Por el incumplimiento de acuerdos de una de las partes. ¿Ya? Ante ellos se tienen las siguientes medidas. Ya aprendió, ¿no? ¿Ya? La huelga, ¿no? Tú sabes que la huelga aquí viene a ser la paralización de la actividad laboral, ¿ya? La paralización de la actividad laboral, o sea, los trabajadores no desean realizar sus trabajos. Hay tres tipos de huelgas. La huelga de brazos caídos quiere decir que los trabajadores van a la empresa, marcan, pero no quieren trabajar, no realizan trabajos. Ojo, la huelga es un deber, es un derecho, perdón. La huelga es un derecho, por si acaso, ¿ya? Y esto siempre y cuando se comunica con anticipación. Ojo, no se pide permiso, se comunica con anticipación. ¿Ya? La huelga se tiene que comunicar con anticipación para que pueda ser considerada legal. ¿Ok? La huelga de brazos caídos asisten a la empresa y no trabajan. ¿No? La huelga de hambre es no tienen ningún tipo de alimentación, ¿no? Y la imagen de arriba, ¿no? Y la huelga general es cuando se juntan, pues, no varios sindicatos, ¿ya? Es en cuanto a la huelga, es el conflicto derecho del trabajador. Luego tenemos el boicot, ¿no? La guerra al producto, o sea, hablan mal del producto, empiezan a hablar mal de la empresa también. Sabotaje es la destrucción parcial o total del centro de labores, ¿no? Empiezan a fallar, a malograr los centros de labores. El lockout, ¿no? Es la huelga del empresario, ¿no? Es una medida realizada por el empresario de cerrar las fábricas y despedir o dejar o impedir, ¿no? El ingreso de sus trabajadores. ¿No? Listo, ahora vamos a pasar al tema del capital. En cuanto al tema del capital, ¿no? Tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? Conjunto de elementos creados por el hombre se destinan a la producción de bienes y servicios. ¿Ya? Ahí está. Sí, le tomaron la foto ya. Muy bien. Seguimos con nuestra diapositivas. ¿Cómo se forma el capital? ¿Cómo es que se realiza la formación del capital? Oye, dicen que por acción del hombre sobre la naturaleza, obviamente. Cuando el hombre transforma la naturaleza, lo primero que obtiene es la materia prima, ¿ya? Lo primero que obtiene es la materia prima, ¿ya? Y la materia prima viene a ser el capital, pues. También tenemos cuando lo destina al ahorro.
por medio del ahorro, el capital se forma, pues no, para poder obtenerlo como una inversión, como inversión. ¿Ya? Luego tenemos, según los socialistas, por acumulación originaria, los socialistas también indican, pues no, de que la acumulación de factores originarios, ya sea trabajo, ya sea naturaleza, se obtiene mayor capital. Los socialistas también indican por medio de la plusvalía. Plusvalía, pues no, que viene a ser el valor creado, ¿no? En el tiempo de trabajo no pagado, ¿no? A ver, preguntas. ¿Hay diferencia entre capital e inversión? Eh, el capital son todos los medios de producción, bienes que se van a utilizar en la producción. La inversión es la actividad que realiza, ¿no? Para poder adquirir el capital, ¿ya? La inversión es una actividad económica, ¿ya? Que se realiza para poder obtener capital, ¿ya? ¿Sí? ¿Me entendiste? A ver, me entendió, Amy? Listo, muy bien. Entonces, esa es la formación del capital, ¿no? ¿Por qué es importante el capital? ¿No? ¿Cuáles son las importancias del capital? Uno, incrementa la productividad. Obviamente, el capital, mientras más eficiente sea, lo que va a hacer es, va a incrementar la productividad. También incrementa la producción, aumenta la cantidad de bienes producidos. El capital más eficiente aumenta la producción. También no reduce los costos medios. Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el capital es más efectivo, aumenta la producción manteniendo la cantidad de bienes producidos, ¿ya? Y esto lo que hace, pues, no es simplemente incrementar o reducir el costo, ¿no? ¿Ya? Diferencia entre productividad y producción. Cuando hablamos de diferencia, ya, ok. La productividad viene a ser el rendimiento de los factores productivos. ¿Ya? La productividad es el rendimiento de los factores. ¿Ok? Mientras que la producción es la actividad, la acción, la cantidad de la elaboración de los bienes y servicios. O sea que la productividad dice, ¿no? Yo voy a aplicar un rendimiento para poder producir, para poder elaborar la producida. ¿Ok? ¿Me entendiste, Yami? ¿Yami me entendió? Sí. Ok, listo. Muy bien. Excelente. Por último, tenemos la siguiente importancia es reduce el esfuerzo humano y mejora la calidad, obviamente, pues no, el capital, ojo, no va a reemplazar al hombre. El capital no reemplaza al hombre, no reemplaza al trabajador, pero lo que sí va a hacer es que simplemente reduce mi esfuerzo para poder producir, ¿no? Lo hace más eficiente la producción y por ende, pues no, hasta puede mejorar la calidad de productos elaborados, ¿ya? Y los robots son máquinas eh, creadas por el hombre para poder reemplazar en ciertas actividades al hombre, pero no en todo, pues, ¿no? Obviamente los robots hacen lo que el hombre le dice, pues, ¿no? Acuérdate. En cambio, el hombre sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Me entendiste, Alan? Ok, muy bien. Entonces, por esto es importante el capital, ¿no? Y ahora vamos a clasificar al capital.
Para poder clasificar el capital, nosotros lo vamos a realizar según el enfoque neoclásico, ¿no? Los neoclásicos clasifican al capital según la función que cumple en la producción. Para eso tenemos el capital productivo, el capital lucrativo. El capital productivo, todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los bienes y servicios, en la producción. Mientras que el capital lucrativo no va a producir, pero sí me va a generar una ganancia, ¿no? El capital productivo se va a subdividir en dos, capital fijo y capital circulante. El capital fijo solamente, se utiliza en varios procesos productivos, ¿ya? Se utiliza en varios procesos productivos y estos mantienen su forma, ¿ya? En la producción. Mientras que el capital circulante se utiliza en un solo acto de producción, ¿ya? Y como se utiliza en un solo acto de producción, este capital nos va a ayudar, pues, ¿no? A poder... ¿Qué pasa con la pelota? ¿Qué pasa con la pelota? Ahí está. Bien. El capital circulante solamente se utiliza en un solo acto de producción y esto va a ir cambiando constantemente, ¿no? ¿Ya? Mientras que el capital lucrativo, como te lo dije, no participa en la producción, pero sí va a generar una ganancia. O sea, todos los elementos que vamos a utilizar, pues no para alquilar o prestar, ¿no? Según los socialistas, clasifican al capital en constante, ¿no? Porque no genera nuevos valores, ¿ya? Porque estos no generan nuevos valores, ¿ya? Y el capital variable, ¿por qué? Porque este capital, en este caso, este capital sí genera valor constante, ¿no? El capital, ahorita vamos a ver, analizar cada uno de ellos. El enfoque neoclásico, capital productivo, se divide en dos. El fijo se utiliza varias veces y esto sufre desgaste o depreciación. Y el capital circulante solo se utiliza una sola vez. Estos se transforman en el producto. Son capitales que se transforman en el producto. ¿Ya? Capital lucrativo, ahí está, se destina al préstamo o alquiler, generando un ingreso a su dueño. ¿Ya? El enfoque socialista, según de manera marxista también, Carlos Marx, divide el capital en variable, que está destinado al pago de salarios por la fuerza de trabajo realizado. O sea, el capital variable es la fuerza de trabajo y el capital constante son todos los medios de producción, ¿ya? Porque van a ser destinados solamente a la adquisición de elementos para producir, maquinarias, herramientas, recursos naturales, etcétera, ¿no? ¿Ya? Esos son los capitales según el enfoque socialista. ¿Listos? A ver, me avisan por favor. Muy bien, continuamos. Ahora la empresa. Unidad económica de producción también se le llama, ¿ya? Que está encargada de qué? De reunir y combinar adecuadamente los factores clásicos para poder generar bienes y servicios, ¿ya? Con la empresa, nosotros vamos a generar los recursos adecuados, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Así, ¿no? Reciben los recursos o los factores productivos, los fundamentales, la naturaleza, el trabajo y el capital, ¿no? Los transforma, los combina con la tecnología y obtiene bienes y servicios. ¿Ya está? Eso se manifiesta en la actividad que realiza la empresa, ¿no? Organiza la producción. Ok, Alex, vamos a resolver. Como yo le decía. Listo, a ver, la empresa, ¿no? Ujú.
¿no? Como ustedes podrán observar, la actividad que realiza la empresa, ¿no? Se manifiesta principalmente en que en reunir a los actores fundamentales, ¿ya? Y combinarlos con la tecnología para poder obtener los bienes y servicios. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a generar en, eh, en la actividad empresarial. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, es importante también establecer en la empresa, ¿no? Que tiene fines importantes, fines necesarios. El fin lucrativo, por ejemplo, ¿no? Maximizar sus beneficios. Fin mercantil, busca generar, no, o sea, vender los recursos necesarios, ¿no? También tenemos en este caso el fin económico, es el fin importante, ¿no? Producir los bienes, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues no tenemos a los fines de la empresa, ¿no? El fin económico, elaborar los bienes y servicios. Fin mercantil, todo lo que produce lo va a vender. Y fin lucrativo, ¿no? Para poder maximizar sus beneficios. ¿Por qué es importante la empresa? La empresa es importante porque genera los bienes y servicios, genera empleo, bienestar, desarrolla la tecnología, incrementa también la productividad en el rendimiento de los demás factores y sobre todo pagan impuesto al Estado, ¿no? Por eso también es importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está la importancia de la empresa, ¿no? ¿Ok? A ver, tómale la fotito, por favor. ¿Ya está? Listo. Seguimos. Clasifiquemos a las empresas, pues. Y para poder clasificar a las empresas también necesitamos criterios, ¿no? Según la propiedad, ¿no? Según la propiedad tenemos a las empresas públicas y las empresas privadas, ¿no? Acuérdate quién eran las empresas privadas, las empresas públicas, ¿no? ¿Te acuerdas o no? La empresa pública es de propiedad del Estado, ¿no es cierto? Es de propiedad del Estado. ¿Y la empresa privada? Ah, la empresa privada es de propiedad, ¿no? De personas independientes a la actividad gubernamental, ¿sí? Las empresas según su tamaño, ¿te acuerdas o no? La microempresa, ¿no? La microempresa cuyas anuales no sobrepasan las 150 unidades impositivas tributarias. Recuerda que las unidades impositivas tributarias para el año 2021 va a ser de 4.400 soles. ¿Ya? ¿Recuerdas o no? Sí, para este año, ¿no? Año 2021. Para el año 2021, entonces, para el año 2021, entonces, la UIT va a ser de 4.400 soles. ¿Ya? La microempresa tiene ventas anuales de, 150, de hasta 150 unidades impositivas tributarias. ¿Ya? La pequeña empresa tiene ingresos no por ventas no mayores a 1.700 unidades impositivas tributarias. La mediana empresa, su valor de ventas no deben exceder de 2.300 unidades impositivas. ¿Ya? Y la gran empresa sí excede ese monto, ¿no? ¿Ya? Las empresas, según el tamaño, se manifiestan en base a sus ingresos, no ganancias, ingresos, ¿ya? Por ventas, ingresos por ventas, ¿ya? ¿Listo? ¿Le tomaron la fotito ya? Listo, continuamos. Según el aspecto jurídico, tenemos a las empresas individuales y las empresas mercantiles o sociedades mercantiles.
Cuando hablamos de una empresa individual, estamos hablando de una empresa que es de un solo dueño, ¿no? Un solo dueño domina su propio y va a generarlo en base a su tamaño de ingresos, ¿no? ¿Ya? Y que la sociedad mercantil es una empresa en la cual tiene dos o más dueños que, llamados entre sí socios, van a realizar diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, sociedad colectiva, vamos con la sociedad, vamos a empresa individual, una propiedad de una empresa de una sola persona, ¿no? Donde lo inscribe en los registros públicos y lo convierte en empresa individual de responsabilidad limitada. EIRL, ¿no? Las siglas. Tiene que llevar esas siglas sí o sí. ¿Ok? Luego viene la siguiente, que es las sociedades mercantiles. ¿Ya? Sociedad colectiva. Estos aquí, los socios tienen los mismos derechos y deberes. ¿Ya? Su responsabilidad es ilimitada, personal, patrimonial y solidaria. ¿Ya? Su responsabilidad es ilimitada, personal, patrimonial y solidaria. ¿Ya? Recuerden bien esto, ¿sí? Esta es la característica que lo va a diferenciar de todos los demás, porque es la única sociedad en la cual los socios tienen responsabilidad ilimitada, acuérdate, ¿eh? ¿No? Es la única sociedad. Luego tenemos a la sociedad en comandita. La característica que lo va a diferenciar de los demás es que esta sociedad tiene dos tipos de socios diferentes. Tiene por lo menos un socio colectivo y por lo menos un socio comanditario. ¿Ya? ¿Ok? Ah, ¿ok? Entonces, tiene por lo menos un socio colectivo y por lo menos un socio comanditario. ¿Ya? El socio colectivo es aquel que va a encargarse de administrar la empresa. ¿Ya? Y su responsabilidad, obviamente, es personal, patrimonial y solidaria, ¿no? Acuérdate que era responsabilidad ilimitada, ¿ya? Mientras que el socio comunitario aporta nada más, él no va a trabajar en la empresa, ¿ya? Y su responsabilidad es limitada, ¿ya? Su responsabilidad es limitada, ¿ya? Listo. Sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Los socios aquí máximo tienen que ser 20, no pueden ser más de 20. En una sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad es comercial y los socios van a aportar participaciones. Cuando hablemos de participaciones, estamos hablando de que ellos van a aportar capital en dinero, pero es por igual. ¿Ya? Es por igual. Capital por igual. Todos aportan el mismo capital. ¿Ok? Por último, tenemos a la sociedad anónima. En esta sociedad anónima, ¿ya? El capital lo van a dividir en acciones. ¿Ya? Su responsabilidad es limitada y lo van a dividirse en dos. Sociedad anónima cerrada, aunque ya no es que se dividan, ¿no? Son ahora nuevas sociedades, nuevos tipos de sociedades. Ya no es división ya, ¿ok? Ahora la ley, la ley general de sociedades mercantiles ya no los divide, ahora los ha separado en dos, dos sociedades más, ¿ya? Sociedad anónima cerrada debe tener un máximo de 20 socios y ellos no venden sus acciones en la bolsa de valores. Luego viene una sociedad anónima que no hay una cantidad máxima de socios, no hay cantidad máxima de socios, ¿ya? Y en la sociedad anónima abierta deben tener como mínimo 750 socios. Y estos sí se venden sus acciones en la bolsa de valores. ¿Ok? Listo. Esto es en cuanto a las sociedades anónimas. ¿Ya está?
¿Ya está? ¿Listo? El tema, garantías constitucionales. Cuando hablamos de garantías constitucionales, estamos hablando, y esta es la parte de educación cívica por si acaso, ¿ya? Y las garantías se consideran pues no como medios de protección, es un medio de protección de nuestros derechos, ¿ya? Es importante destacar, es importante destacar, ¿ya? Que las garantías constitucionales nos van a ayudar a poder reconocer que tenemos derechos y que tenemos que defender nuestros derechos, ¿ya? Tenemos que defender nuestros derechos. ¿Y cómo lo vamos a defender? Utilizando la constitución política y utilizando también ciertos criterios de defensa, ¿ya? Esto consiste en la posibilidad que tiene el titular de un derecho de solicitar a un órgano jurisdiccional para que tutele, para que defienda nuestro derecho, si es conculcado o amenazado de vulneración, ¿ya? Entonces, esa es una garantía constitucional. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues no reconocemos a las garantías constitucionales. La garantía constitucional, ¿en qué caso procede? Solamente procede cuando se viola o cuando se amenaza la violación de un derecho constitucional. ¿Ya? Ahí nada más procede. ¿Ok? Cuando se viola o cuando se amenaza la violación de un derecho constitucional. ¿Ya? Recuérdelo bien. ¿Ya? Ahora, ¿en qué caso ya no procede ya? En caso de que haya cesado la violación o la amenaza de violación ya ha cesado, o si la violación se ha convertido en algo irreparable. Ha habido asesinato, ¿no? O ha habido robo ya realizado. En ese caso ya no procede la garantía. ¿Ya? Ahí procede la denuncia frente. Ahí solamente procede denuncia. ¿Ya? Pero cuando se está violando o cuando se está amenazando, ahí procede la garantía. ¿Ya? Contra resolución judicial emanada de un procedimiento regular, dice. Resolución judicial emanada de un procedimiento regular. O sea, si ya hay un proceso judicial, ya no puede haber garantía. Si hay un proceso judicial, ya no hay una garantía. O cuando si el agraviado dice, yo no voy a pedir garantía, yo de frente voy a denunciar. ¿Por qué? Porque quiero dinero o porque quiero que tal persona vaya a la cárcel. Por esos motivos, ya no voy a pedir más, ¿no? Voy a denunciar. La garantía solamente se presenta cuando yo quiero que se me devuelvan mis derechos. Nada más. En ese caso, nada más se pide garantía. Recuérdelo bien. ¿Sí? Un comercial y nos vemos. Vamos a ver si por ahí